Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, institución comprometida con la difusión del conocimiento jurídico y la promoción de una ciudadanía informada, crítica y participativa. Nos complace darle la más cálida bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, la primera del mes de julio. Espacio pensado para acercar temas jurídicos de interés general a la ciudadanía de manera clara, accesible y útil para su vida cotidiana. La conferencia que hoy nos convoca lleva por título Derechos laborales esenciales, lo que todo trabajador debe saber, y tiene por finalidad brindar una comprensión clara y accesible de los derechos laborales fundamentales reconocidos por la legislación peruana. Se abordarán aspectos clave como la jornada laboral, remuneración, beneficios sociales, seguridad y salud en el trabajo, así como los mecanismos de protección frente a despidos arbitrarios, a través de un lenguaje sencillo y ejemplos prácticos. Se busca, en ese sentido, empoderar a los trabajadores para el ejercicio y defensa efectiva de sus derechos. Para explicar este importante tema, contamos con la presencia de una destacada especialista y a quien agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación. Se trata de la doctora Shirley Quino Cancino, de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida a manera de presentación. La doctora Shirley Quino es asociada principal de Payet Rey Caubi Pérez Abogados, especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Cuenta con más de 10 años de experiencia brindando asesoría con enfoque en la prevención de riesgos legales sobre distintos temas laborales, incluyendo procedimientos disciplinarios, hostigamiento sexual, beneficios laborales e impuestos de nómina, así como seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con una sólida trayectoria asesorando a empresas locales e internacionales en inspecciones laborales a cargo de la SUNAFIL, fiscalizaciones tributario-laborales a cargo de la SUNAT y procedimientos a cargo de eSalud. Ha sido asociada visitante en el área laboral de Gowling WG en el marco del programa internacional de intercambio promovido por el World Lab Group. La exposición de nuestra invitada tendrá una duración aproximada de 70 minutos, tras lo cual abriremos un espacio para sus preguntas, las mismas que podrán hacer llegar a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Les recordamos también que para acceder a la certificación es necesario permanecer conectados al menos el 90% del total de la conferencia. Finalmente, queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Somos cerca de 1900 personas. Su participación activa es lo que da sentido a estos encuentros y nos motiva a seguir generando espacios de aprendizaje ciudadano. En nombre de la directora general, la doctora Lorenza Sarria García, les renovamos nuestro saludo y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Shirley Quino por su generosa disposición y compromiso con la educación jurídica de nuestro país. Le cedemos entonces, estimada doctora, el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes y bienvenida a este espacio de los lunes de Derecho. Hola, buenas tardes Jimmy, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los derechos laborales esenciales, los principales derechos que tienen los trabajadores. Ya estoy proyectando mi pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, empecemos la sesión conversando sobre los tipos de contratos. ¿Cómo se puede, digamos, qué tipos de contratos existen que puede implicar la contratación de una persona para que haga servicio, preste sus servicios, ¿no? El marco normativo legal regula distintos tipos de contrato, que, digamos, los he clasificado así, como contratación laboral directa, ¿no? Es cuando un trabajador se dice está en la planilla de una empresa; contratación laboral indirecta, cuando está en la planilla de una empresa tercera, pero esta empresa tercera presta servicios para otra empresa, lo que ocasiona que los trabajadores contratados, los servicios brindados estén relacionados a esta otra empresa que denominamos empresa principal. Además, tenemos la regulación sobre modalidades formativas, ¿no? Que regula, por ejemplo, las modalidades más usadas, las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Y por otro lado, también tenemos la alocación de servicios o prestación de servicios, que es lo que comúnmente nosotros denominamos como los recibos por honorarios. ¿Ok? En esta charla nos vamos a centrar en la contratación laboral directa, ¿no? Y en los derechos, beneficios que adquieren los trabajadores una vez que están inscritos o declarados en la planilla. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Es que todo trabajador, cuando inicia un vínculo laboral,
por ley está sujeto a un periodo de prueba. El periodo de prueba es de 3 meses. Esa es la regla general. Sin embargo, puede extenderse en algunos casos dependiendo del tipo de puesto o funciones que se realizan. Así, para los trabajadores de confianza se puede extender el periodo de prueba hasta los 6 meses y para el personal de dirección hasta por 1 año. También es posible que las partes, trabajador y empresa, acuerden no estar sujetos al periodo de prueba, en cuyo caso esta exoneración debe constar por escrito en el contrato. Ahora, ¿por qué es importante o qué relevancia tiene el periodo de prueba? El periodo de prueba lo que permite es a las empresas identificar, verificar si los trabajadores dentro de este periodo cumplen con las habilidades que se requieren para el puesto. Entonces, si la empresa verificara que no se cumplen con estas habilidades o con estas aptitudes, ¿no? Puede proceder a concluir el contrato laboral por periodo de prueba. ¿Y esto qué implica? Que el trabajador no está protegido contra el despido arbitrario y por ende este tipo de despido no va a generar un derecho a una indemnización por despido ni tampoco va a tener derecho a una reposición. Dado que no existe esta protección, la norma establece que los empleadores, las empresas, no están obligadas a ni dar un plazo de preaviso o un plazo para que, digamos, ejerza el trabajador su derecho de defensa, así como tampoco están obligados a justificar o acreditar el motivo que genera el término del contrato laboral por periodo de prueba. Luego de superado el periodo de prueba, el empleador, ya veremos más adelante, sí tiene esta obligación, ¿no?, de realizar un procedimiento de despido conforme a lo que señala la norma en función del tipo de causal del despido. Bien, ahora, los contratos a plazo indefinido, que es lo que la norma laboral prefiere. La norma laboral peruana da preferencia a los contratos a plazo indefinido o indeterminado. No requieren una formalidad, es decir, no requiere que consten por escrito. No hay una obligación de firmar un contrato escrito cuando estamos hablando de un contrato a plazo indefinido. ¿Qué es un contrato a plazo indefinido? El contrato que tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de término. Pero por lo general las empresas lo que suelen hacer es también en estos casos suscribir un contrato para dejar constancia de las obligaciones y de los derechos de ambas partes. Ahora, los contratos que no son a plazo indefinido se suelen llamar contratos temporales, contratos a plazo fijo o contratos modales. Dado que la regla es el uso de contratos a plazo indefinido, la regulación, la norma laboral establece supuestos muy específicos para el uso de los contratos a plazo fijo. Tenemos, por ejemplo, que los contratos a plazo fijo tienen que estar firmados por escrito de forma previa al inicio del servicio. Además, el contrato temporal o a plazo fijo debe contar con una causa objetiva, así lo llama la norma. ¿Qué significa esta causa objetiva? Que el contrato debe sustentar o especificar por qué es temporal el servicio. Además, se debe firmar un contrato en 2 copias, uno se lo queda el empleador, otro, digamos, es para el trabajador, y el contrato debe además debe tener estas recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que el trabajador está obligado a leer y conocer y cumplir durante el vínculo laboral. Ahora, estas recomendaciones aplican tanto a los contratos a plazo indefinido como a los contratos a plazo fijo. Por ende, aun cuando estemos iniciando un vínculo laboral a plazo indefinido y donde no se haya suscrito un contrato por escrito, el empleador debe entregar esta hoja de recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, que tiene como finalidad que el trabajador conozca cuáles son los riesgos de la labor que va a realizar y que también sepa cuáles son las medidas que debe tomar para reducir la incidencia de estos riesgos, ¿no? El acaecimiento de repente de un accidente. Ahora, dado que los contratos a plazo fijo son la excepción en la forma de contratación, la norma laboral ha establecido un plazo de duración. Este plazo general, en términos generales, no debe exceder de 5 años. Sin embargo, hay determinados contratos que tienen una regulación especial con relación al plazo. Por ejemplo, tenemos los contratos por inicio o incremento de actividad que no pueden suscribirse por un periodo mayor a 3 años. Ahora, lo que la norma establece es que un trabajador puede, con una misma empresa, tener contratos sucesivos, temporales,
por distintos periodos, siempre que sumando los periodos no exceda de 5 años. Ahora, la norma establece divide los contratos temporales en tres grandes categorías. Por un lado, los contratos de naturaleza temporal, por otro, los contratos de naturaleza accidental y, por último, los contratos de obra o servicio. Dentro de los contratos de naturaleza temporal, tenemos los contratos por inicio e incremento de actividad, ¿no? Que es cuando la empresa va a iniciar una nueva actividad, o abre nuevas tiendas, o abre nuevos establecimientos, o de repente recién está empezando en el negocio. Tenemos los contratos por necesidades de mercado, cuando hay una situación coyuntural, imprevisible, que ocasiona que la empresa tenga que contratar temporalmente a más trabajadores para cubrir una necesidad o una mayor necesidad de acuerdo con la demanda de reconversión empresarial, ¿no? Que no suele ser muy empleado y se usa específicamente para cuando la empresa está implementando algunos cambios tecnológicos, ¿no? Que requiere el uso de contratos temporales. Luego tenemos los contratos de naturaleza accidental, que tenemos el contrato ocasional, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia. El más empleado, digamos, en estos casos es el contrato de suplencia, ¿no? Que se suele recurrir a este contrato, por ejemplo, cuando un trabajador o una trabajadora está con una licencia de maternidad, 98 días de descanso por maternidad, y necesito que alguien contratar a otra persona por ese mismo periodo para que realice las labores de forma temporal. Entonces, ese es un supuesto típico para el uso de un contrato de suplencia, ¿no? Luego tenemos los contratos de obra o servicio, que también se clasifican en tres: contrato de obra, determinado servicio específico, el intermitente y el de temporada. Por lo general, las empresas suelen usar más los contratos por obra, determinado servicio específico, ¿no? Que, digamos, pueden satisfacer las necesidades del negocio y no están como que sujetas a un tipo de actividad específica. En el caso de los contratos por obra, determinado servicio específico, ya el Poder Judicial ha señalado que este contrato puede durar hasta por 8 años. O sea, se ha establecido una excepción al plazo del uso del contrato temporal a nivel jurisprudencial, siempre que la obra o el servicio, ¿no? Duren, digamos, ese plazo, o incluso podrían durar lo que tarda la obra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa de construcción civil, ¿no? Que está realizando una gran obra y su construcción no dura 5 años, sino dura 6, 7 años, ¿no? Y el trabajador es contratado específicamente para esa obra. Entonces, una vez que, digamos, la obra concluya, ya no va a haber más servicio, se usa este tipo de contrato. Luego tenemos los contratos intermitentes, que suelen ser contratos que se emplean en las empresas asociadas al rubro del sector agricultura, ¿no? De repente trabajadores portuarios, en sector pesca, porque, digamos, el rubro del negocio en este tipo de empresas requiere que las actividades o que tengas trabajadores, digamos, conforme a los requerimientos del negocio, ¿no? Hay una actividad o una necesidad que, si bien es permanente, es discontinua, ¿no? Y eso genera la posibilidad de usar este tipo de contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrato te permite, digamos, tener a un trabajador que preste servicios cuando se requiere únicamente el servicio, ¿no? Que esté trabajando, que esté disponible únicamente cuando se requiere el servicio, y que esto puede ser, por ejemplo, pensemos en una empresa del sector agrario, ¿no? Que sus épocas o sus temporadas pico, digamos, de, de cosecha, ¿no? Ocurren en una época del año, ¿no? Y lo demás es intermitente debido a que están sujetos a la estacionalidad del clima, ¿no? De repente plagas, ¿no? O en el área de pesca, por ejemplo, que están sujetos a las vedas, ¿no? A las prohibiciones, y durante estos periodos no hay prestación de servicios. Otro tipo de contrato es el de temporada, ¿no? Que suele ser usado, por ejemplo, en el sector retail, supermercados, empresas que en determinadas épocas del año, por temporadas, ¿no? Necesitan una mayor cantidad de trabajadores por un periodo corto, ¿no? Debido a la alta demanda. Por ejemplo, empresas del sector retail, ¿no? Imaginemos estas empresas, los malls, ¿no? Usualmente en campaña navideña necesitan más personal porque hay mayor cantidad de público, mayores compras, ¿no?
Entonces, por campaña, usan contratos por temporada para este, digamos, excedente de personal que se requieren solamente por el periodo, imaginemos que la campaña sea noviembre-diciembre, ¿no? Luego de eso, campaña escolar, febrero-marzo, ¿no? Luego campaña fiestas patrias, ¿no? Entonces, para este tipo de servicios se requiere un contrato de temporada. Ahora, pasemos a hablar de las jornadas, ¿no? Porque eso también es muy importante de cara a qué es lo que establece la norma, qué son las jornadas y qué es un horario de trabajo. Y es importante distinguirlo porque son dos conceptos distintos. La jornada laboral es el tiempo en el que el trabajador se encuentra a disposición de la empresa para prestar sus servicios. Mientras que el horario precisa exactamente la hora en la que inicia la jornada y en la que termina. Ahora, la jornada se puede medir de forma diaria o de forma semanal. De hecho, nuestra legislación, perdón, nacional e incluso la Constitución señalan que la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, eh, digamos, tenemos, ¿no? estas dos formas de medirlo, de forma diaria o de forma semanal. El horario siempre va a ser, digamos, la fecha de inicio y de término de la jornada en el día. Ahora, hay un grupo de trabajadores que no están comprendidos dentro de la jornada máxima. Y estos son los trabajadores de dirección, debido al tipo de funciones que realizan, los trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, como lo son, por ejemplo, los trabajadores, eh, digamos, los que realizan ventas en campo, ¿no? Los que están constantemente visitando clientes, ¿no? También los trabajadores que prestan servicios intermitentes de vigilancia o custodia, ¿no? Un claro ejemplo, un vigilante, ¿no? Que puede estar, digamos, en su lugar de trabajo, pero tiene momentos de espera o de menor, eh, digamos, de menor esfuerzo físico, ¿no? Porque a veces están, pues, en su caseta, escuchando la radio, ¿no? Y que finalmente cuando ocurra algo, algunas circunstancias que recién se va a activar su labor. Ahora, los empleadores, ¿no? Las empresas, son quienes establecen la jornada ordinaria, sea diario o semanal, ¿no? Pueden establecer también jornadas compensatorias de trabajo siempre que no excedan de las 48 horas semanales. Se puede reducir o ampliar también el número de la jornada semanal de trabajo. Se pueden establecer también jornadas acumulativas o atípicas, que ya vamos a ver en las siguientes filminas qué son estas jornadas, y establecer, ¿no? También turnos de trabajo fijos o rotativos, así como se pueden modificar también los horarios de trabajo, ¿no? Ahora, dentro de la jornada diaria, ¿no? Tenemos ese derecho que es el refrigerio. El refrigerio es el periodo de tiempo que permite al trabajador tomar sus alimentos cuando tiene un horario corrido. De acuerdo con la norma, el refrigerio no puede ser menor a 45 minutos y la regla es que no forma parte de la jornada laboral. ¿Qué implica esto? Que cuando yo contabilizo las horas trabajadas en una jornada diaria, no cuento el tiempo de refrigerio al no formar parte de la jornada. Y no forma parte tampoco del horario de trabajo. Y de acuerdo con la norma, el refrigerio debe coincidir, ¿no? En la medida de lo posible con el desayuno, el almuerzo o la cena, dependiendo, digamos, del turno que tenga el trabajador. Tenemos también las horas extras o el sobretiempo, que es el tiempo que el trabajador labora en exceso a la jornada diaria. Incluso puede ocurrir cuando estemos en una jornada a medio tiempo, ¿no? Aunque debería ser excepcional en las jornadas a medio tiempo. El sobretiempo debe ser voluntario, tanto para el trabajador como para la empresa. ¿Qué implica esto? ¿No? Que ni la empresa puede por regla, o sea, no puede ser la regla que la empresa obligue al trabajador a realizar horas extras, aunque la norma establece una excepción, en este caso, porque en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, el empleador sí puede obligar al trabajador a realizar horas extras, solo en esos supuestos. Y también significa que el trabajador no puede obligar al empleador a que asuma, ¿no? La realización de horas extras. Por esto, las horas extras siempre deben ser autorizadas por el empleador. Por eso se dice que las horas extras o el sobretiempo es voluntario. Ahora, el trabajo en sobretiempo, que se computa minutos u horas antes de la hora de inicio del horario de trabajo,
o minutos u horas posteriores a la hora fin, digamos, de la jornada diaria, debe ser remunerado o compensado. Si se remunera, ¿no? Se paga con sobretasas. ¿Qué significa esto? Que se paga en función de las 2 primeras horas, de las 2 primeras horas extras en el día se paga con una sobretasa del 25%, y a partir de la tercera hora extra se paga con una sobretasa del 35%. El empleador puede también, ¿no? Disponer, o bueno, pueden pactar también que se disponga la compensación de estas horas extras. ¿Qué significa? Que si yo un día hice 3 horas extras, puedo acordar que en lugar de que me las pague, ¿no? Algún otro día dejo de trabajar estas 3 horas y las compenso con igual tiempo de descanso. El trabajo nocturno es aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La norma sugiere, ¿no? que los horarios nocturnos sean rotativos en la medida de lo posible. En cualquier caso, el horario nocturno no puede ser menor a la remuneración mínima vital más el 35%. Esto quiere decir que si trabajo en una jornada nocturna, me tienen que pagar un extra al 35% de mi salario, no exactamente. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Lo que la norma dice es que la remuneración nocturna no puede ser menor a la RMB, que es la remuneración mínima vital, más el 35%, con lo cual, si mi salario es mayor a ese mínimo que establece la norma, entonces mi salario siempre va a ser el mismo y no se va a ver modificado. Solamente se vería modificado con esta sobretasa si es que mi salario es igual a la remuneración mínima vital. En ese caso, si yo trabajo en horario nocturno, me deben compensar con cada hora trabajada en horario nocturno con esta sobretasa adicional porque debo percibir la remuneración mínima nocturna. Además, tenemos lo que son las jornadas atípicas o acumulativas. ¿Qué son este tipo de jornadas? A ver, por lo general, digamos, las empresas, ¿no? O la mayoría de empresas suele establecer jornadas o sistemas de trabajo que implican o 5 días de trabajo más 2 días de descanso o 6 días de trabajo más un día de descanso. Digamos, eso es lo regular o lo que estamos acostumbrados. Pero hay determinados sectores, como puede ocurrir, por ejemplo, en el rubro minero, donde por el tipo de actividad que se realiza y por las características del servicio, se establezcan jornadas atípicas y acumulativas. ¿Qué significa que sean acumulativas? Que se acumulan varios días de trabajo, ¿no? Y luego se acumulan también varios días de descanso. Y en estos días de trabajo se elaboran más, o sea, más tiempo del que regularmente se podría trabajar. Entonces, esto es una jornada acumulativa o atípica. Y usualmente las empresas diseñan estas jornadas atípicas o acumulativas en función, digamos, de sus distintas necesidades empresariales, ¿no? Hay, por ejemplo, jornadas 12x9, ¿no? Que es 12 días de trabajo y 9 de descanso, 12x7, 4x3, ¿no? Aquí lo que se ha establecido es que las horas laboradas en promedio en estos periodos no excedan de 48 horas en un periodo de 3 semanas. Es decir, que más allá de cómo se establezca la jornada, ¿no? El tiempo trabajado en cada semana en promedio no puede ser mayor a 48 para estar dentro del marco legal y constitucional. Luego tenemos también lo que son los descansos remunerados, ¿no? Que son este tiempo en el cual la norma establece que el empleador debe realizar el pago al trabajador, aunque el trabajador no preste servicios porque está haciendo uso de un descanso, ¿no? Como les dije, en un esquema, digamos, habitual o el que mayormente conocemos, tenemos pues las jornadas típicas, ¿no? Donde se establecen 5 días de trabajo y 2 de descanso. De lunes a viernes, por ejemplo, sábado y domingo descansan, o de repente trabajan de lunes a sábado y domingo descansan. Esos días de descanso se considera el descanso semanal obligatorio, que de acuerdo con la norma no puede ser menor a 24 horas consecutivas. Ahora, puede ser que por necesidades empresariales se requiera que un trabajador realice labores en descanso semanal obligatorio. Estas labores realizadas en día de descanso semanal obligatorio van a generar el pago adicional
de la remuneración por ese día trabajado, más la sobretasa del 100% si es que luego el trabajador no goza de un día de descanso durante esa semana. Si el trabajador sí goza, o sea, sí sustituye ese día de descanso para otro día de la semana, entonces esa última sobretasa del 100% ya no corresponde ser pagada. Y lo mismo aplica con los feriados. Los feriados son días también de descanso, son días señalados por ley, que difieren de los días no laborables, porque hay que hacer la diferencia. Feriado de no laborable para el sector público, ¿no? Los días no laborables para el sector público son establecidos por decreto supremo, los establece la PCM, y por lo general se disponen días no laborables para el sector público y el sector privado puede o no puede acogerse, y en cualquier caso los días no laborables son compensables. ¿Qué quiere decir? Que se descansa ese día no laborable, pero después el trabajador tiene que recuperar las horas. El feriado es distinto porque en el caso del feriado se descansa y no se recuperan las horas que descansaste. Entonces, como tienes derecho a ese descanso, si el trabajador por algún motivo tuviera que trabajarlo, tiene derecho al pago del tiempo trabajado más la sobretasa del 100% también. Ahora, hay otro derecho que también está asociado a un descanso, que es un descanso remunerado, que son las vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Sin embargo, se tiene que verificar que en ese año el trabajador haya cumplido con lo que se conoce como el récord vacacional. ¿Qué cosa es el récord vacacional o en qué consiste? La norma señala que cuando un trabajador labora 6 días a la semana, tiene que haber asistido a laborar como mínimo 260 días en el año para que se genere el derecho a los 30 días de vacaciones. Si el trabajador labora 5 días a la semana, tiene que haber laborado como mínimo 210 días en el año para que tenga derecho a los 30 días de vacaciones por ese año. Si se trata de un trabajo desarrollado en solo 4 o 3 días a la semana, las faltas injustificadas no deben exceder de 10 días en el año para que adquiera el derecho a las vacaciones. O si el trabajo sufre paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, las faltas injustificadas tampoco deben exceder de 10 días en el año computable. Para estos efectos se considera como día de trabajo la jornada ordinaria mínima de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de las horas laboradas, las horas extras, las inasistencias por enfermedad, accidentes de trabajo, siempre que no superen de 60 días en el año, el descanso pre y postnatal, el permiso sindical, el periodo vacacional correspondiente al año anterior, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio colectivo, decisión de la empresa, los días de huelga, salvo que se declaren improcedente o ilegal. Ahora, las vacaciones, en principio, deben ser gozadas de forma ininterrumpida. Sin embargo, la norma establece que estos días de vacaciones también se pueden fraccionar de la siguiente manera. O se dividen en 15 días ininterrumpidos que se gozan de forma ininterrumpida, ¿no? O estos 15 días que se gozan de forma ininterrumpida se pueden a su vez dividir en 7 días calendario consecutivos u 8 días consecutivos. En ambos casos, al ser días calendario, se está considerando dentro de estos días el sábado, el domingo, los feriados, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se piensa que si, por ejemplo, Semana Santa es jueves, viernes, ¿no? Feriados por Semana Santa, y yo salgo desde el jueves, ¿no? Entonces jueves, viernes, sábado y domingo no computa vacaciones, sino recién desde el lunes. Y no es así, se computa incluso los días feriados y los días no laborables, ¿no? Y otra forma, los otros 15 días restantes se pueden gozar hasta de uno en uno. Este es el fraccionamiento de vacaciones. También se pueden acumular vacaciones hasta 2 periodos, siempre que respecto del primer periodo ya se hayan gozado 7 días. ¿Qué significa esto? Que yo ya trabajé un año y tengo vacaciones, pero digamos tengo mucha carga laboral, entonces no puedo usar de mis 30 días ahorita o quiero acumularlos por algún motivo personal, entonces gozo 7 días y hago un convenio de acumulación de vacaciones para los días restantes, los 23 días restantes más los 30 del año siguiente, los gozo juntos el siguiente. También la norma prevé lo que se conoce como reducción o venta de vacaciones
que permite que las vacaciones se reduzcan de 30 a 15, ¿no? Y esos 15 días que no se gozan se compensan, digamos, con el pago correspondiente a los 15 días, ¿no? Que sería medio sueldo. La reducción se puede dar hasta por 15 días, lo que implica que podría reducir mis vacaciones o vender, ¿no? 14, 13, 12, 11, 10 días, dependiendo, digamos, de lo que necesito, del acuerdo que tenga con el empleador, porque finalmente para que proceda esta reducción o venta de vacaciones debe haber un acuerdo. También se pueden adelantar las vacaciones. Como he mencionado, el derecho vacacional surge luego de haber cumplido un año en la empresa. Sin embargo, con pacto de la empresa, un pacto suscrito con la empresa, por un acuerdo, se puede establecer el adelanto de las vacaciones, ¿no? Aun cuando no haya cumplido un año. Por lo general, lo que hacen las empresas es, cuando otorgan vacaciones adelantadas, es otorgar el trunco que ya se ha generado, ¿no? Es decir, imaginemos, todavía no tengo un año de servicios, pero ya cumplí 6 meses. Entonces, a los 6 meses de haber iniciado labores, digamos, ya se ha generado un trunco de 15 días de vacaciones. Entonces, por lo general, las empresas otorgan hasta 15 días en este supuesto que estoy mencionando como ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuándo aplica la indemnización vacacional? Es importante, ¿no?, tener en cuenta que las vacaciones, hay un plazo para que se goce de las vacaciones. Y el plazo establecido en la norma es un año después de haber adquirido el derecho. Entonces, si un trabajador no goza de las vacaciones dentro del año siguiente de haber adquirido el derecho, va a tener derecho a lo que se conoce como la triple remuneración vacacional. Sin embargo, ¿no?, y es importante hacer la salvedad, no son 3 remuneraciones adicionales por cada día de vacaciones vencidas que se van a pagar, sino solamente 2. ¿Por qué? Porque la triple remuneración vacacional está conformada por la remuneración por el descanso vacacional que tenías, pero no lo adquiriste, porque lo estuviste trabajando. Entonces, esta remuneración ya te la pagaron cuando trabajaste en el mes que pudiste haber salido de tus vacaciones. ¿Ok? Entonces, cuando se generan vacaciones, esta ya no se vuelve a pagar, solamente estaría pendiente la remuneración por el trabajo realizado. Perdón, ya se había pagado la remuneración por el trabajo realizado y solamente estaría pendiente la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y además la indemnización, que también equivale al salario, ¿no?, de cada día de vacaciones vencidos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no?, porque por lo general suelen haber confusiones con relación a si es triple vacacional, entonces deberían darme tres, digamos, salarios por cada día vencido. No, son hasta 2, ¿no? Y eso porque incluso podría haber un supuesto en donde el trabajador igual gozó de las vacaciones aunque hubieran vencido, ¿no? En cuyo caso solamente correspondería la indemnización equivalente a una remuneración por cada día vencido. Ahora pasemos a hablar de las licencias. Las licencias son aquellos periodos en donde se suspende la obligación del trabajador de prestar servicios. Hay 2 tipos de licencia: con goce de haber o sin goce de haber. En la licencia con goce de haber, el trabajador sigue percibiendo remuneración, mientras que en la licencia sin goce de haber, el trabajador deja de percibir remuneración. Hay distintas licencias, hay una amplitud de licencias que regula la norma. Solamente voy a mencionar algunos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos los descansos médicos. Por los 20 primeros días de descansos médicos por incapacidad o enfermedad, se otorga una licencia con goce de haber porque el empleador sigue pagando sueldo, pero a partir del 21º día, el trabajador percibe subsidio. Entonces, ahí es una licencia sin goce de haber, ¿no? Por maternidad, ¿no?, se suele pensar que el trabajador sigue pagando el sueldo, pero no. Cuando una trabajadora sale de licencia por maternidad después de haber tenido su bebé, lo que se está otorgando es un subsidio por maternidad, que lo otorga de salud. Entonces, ahí estamos en un supuesto de una licencia sin goce de haber, porque aunque la empresa pague el subsidio a través de la planilla, ¿no?, este subsidio luego es devuelto por salud a la empresa y además no constituye remuneración. Tiene una característica distinta, ¿no? Luego tenemos también la licencia sin goce de haber, ¿no?, por sanción disciplinaria, por motivos personales, ¿no?, por caso fortuito o fuerza mayor,
licencias con goce de haber, por ejemplo, la de paternidad, ¿no? La hora de lactancia, la licencia por adopción, cuando se tienen familiares con enfermedad grave, la licencia por donación de sangre, servicio militar, tuberculosis, etc. Bien, ahora pasemos a hablar de las remuneraciones y los beneficios legales, los principales. Primero es importante saber qué cosa es remuneración, porque no todo lo que otorga el empleador es remuneración. No todo ingreso, no todo lo que paga la empresa es remunerativo. Hay ingresos que pueden tener naturaleza remunerativa y otros que pueden tener naturaleza no remunerativa. ¿Qué cosa es remuneración? Es aquello que representa una ganancia para el trabajador y que se otorga a cambio de los servicios prestados y además que el trabajador puede disponer de aquello que se ha otorgado como lo considere mejor. Actualmente, en Perú se regula lo que es una remuneración mínima vital, ¿no? Que está establecida en 1130 y es el monto mínimo que todo trabajador debe percibir como mínimo. La característica o la implicancia de la remuneración es que ésta se va a encontrar o va a ser considerada para remuneraciones, perdón, para los beneficios laborables e incluso para los aportes o descuentos a la seguridad social que también vamos a ver en unos minutos. Ahora, hay distintos tipos de remuneraciones. Hay remuneraciones fijas y remuneraciones variables. La remuneración fija es aquella remuneración, digamos, que se establece en un monto ya determinado y que se paga en ese mismo monto todos los meses, ¿no? Bueno, salvo que por ahí hay alguna inasistencia, se descuenta, ¿no? Pero digamos, es un monto fijo que se paga todos los meses. Además, están las remuneraciones variables, que son aquellas remuneraciones cuyo monto puede variar, mes a mes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las típicas comisiones, ¿no? Que se establecen sobre la base de determinados ratios o determinadas variables, ¿no? Que si se cumplen, ¿no? Entonces se paga un porcentaje o de acuerdo a cierto cálculo o metodología. En ocasiones, ¿no? Se puede establecer, la empresa establece su estructura remunerativa sobre la base únicamente de montos fijos, ¿no? Que es lo que se conoce como el básico, o a veces solamente para determinados trabajadores que ganan en función de su productividad, ¿no? Solamente comisiones, ¿no? U otro tipo de variables, o a veces se mezcla, ¿no? Y se pone un fijo más el variable, ¿no? Eso ya depende de cómo la empresa estructura eh, las remuneraciones que paga a sus trabajadores. Ahora, también hay remuneraciones que se pueden pagar de forma mensual, que es lo regular, pero también hay otras que se pueden pagar de forma trimestral, semestral, anual. Por ejemplo, hay empresas que pagan un básico todos los meses, ¿no? Y que trimestralmente, perdón, van pagando comisiones en función de las ventas colocadas por el trabajador, de lo que efectivamente, digamos, se facturó, ¿no? Respecto a las ventas de cada trabajador, ¿no? De respecto a lo que efectivamente se cobró, y se hacen liquidaciones trimestrales, semestrales o cada 4 meses, ¿no? Eso depende mucho de cómo lo estructure la empresa. También tenemos lo que es la remuneración integral anual, que solamente aplica para los trabajadores que ganan más de 2 UITs mensuales. Eh, digamos que hoy en día sería más de 10.700 soles. Con estos trabajadores, las empresas pueden pactar que se otorgue una remuneración anual, es decir, no se paga la remuneración por mes, sino una remuneración al año, y esta remuneración al año ya puede comprender todos los beneficios legales, gratificaciones, CTS, vacaciones, con la excepción de utilidades. Para establecer una remuneración integral anual o RIA, tiene que haber un convenio escrito y se debe precisar qué beneficios están comprendidos en la RIA. De cualquier forma, tanto en la boleta como en la planilla se debe disgregar, ¿no? Del pago mensual cuánto corresponde a cada uno de los beneficios. Este tipo, digamos, de remuneración permite a los trabajadores tener más liquidez, a los trabajadores que ganen más de 10.700 tener más liquidez, porque de esta manera la CTS, por ejemplo, si es que está incluida dentro de la RIA, ya no se va a depositar semestralmente en la entidad financiera que el trabajador elige, sino que lo recibe el trabajador cada mes a razón de un doceavo.
Bien, como les decía, no todos los beneficios o ingresos que percibe el trabajador son remuneración. Hay beneficios que tienen la naturaleza no remunerativa, sea porque es no contraprestativo el monto que se le paga o el beneficio que se le otorga, o porque la norma le ha quitado esa connotación o naturaleza remunerativa al beneficio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias no son remuneración, por ende, no van a formar parte, ¿no? Ni del cálculo de las gratificaciones, ni de la CTS, tampoco del descuento de la AFP. Lo mismo con las utilidades, sean legales o voluntarias, las condiciones de trabajo, como puede ser, por ejemplo, em, el uniforme, ¿no? No sé, el pago de la línea del teléfono, si es que trabajo siempre con un teléfono, con un celular, ¿no? Los bienes de la propia producción de la empresa también son conceptos no remunerativos. Lo mismo el transporte que se otorga para la realización de las labores o la movilidad que se otorga supeditada a la asistencia central de labores, tampoco es concepto remunerativo. Lo mismo ocurre con las asignaciones por educación, la canasta de Navidad, la alimentación como condición de trabajo, los viáticos, las bonificaciones por festividades o los vales de alimentos, ¿no? Los almuerzos, cenas, desayunos que se otorgan vía concesionaria bajo la norma de suministro indirecto, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, la norma ha señalado que son no remunerativos, por ende, no van a formar parte de ningún beneficio, del cálculo de ningún beneficio laboral. Ahora pasemos a hablar sobre los beneficios laborales. Tenemos por un lado, voy a pasar rapidito porque ya creo que quedan solamente algunos minutos, las gratificaciones legales, que es el beneficio que se otorga semestralmente en julio y en diciembre y equivale a una remuneración en cada semestre, ¿no? Evidentemente está sujeto a la cantidad de días que se han trabajado, ¿no? Si es que el trabajador ha faltado algunos días de forma injustificada o si es que hay algunos supuestos que ocasionen que se tengan que descontar los días, ¿no? La norma prevé este descuento. Las gratificaciones se aplican a todos los trabajadores, ¿no? Sean a plazo indeterminado, a plazo fijo o a tiempo parcial. No tienen derecho a este beneficio las personas que hacen prácticas y tampoco los locadores de servicios, ¿no? Los locadores de servicios no tienen derecho a ningún beneficio laboral. Y la grati legal tiene que pagarse necesariamente en julio y diciembre porque no se puede pactar, digamos, que se pague de forma fraccionada. Para el pago igual se toman en cuenta las remuneraciones. Bueno, si es una remuneración fija, equivale a cada gratis a una remuneración. Y si hay remuneraciones complementarias o variables, se va a ver que si es que estas han sido regulares, es decir, si se han percibido al menos 3 veces en el semestre, para que se incluyan, ¿no? A razón del promedio. Tenemos también la bonificación extraordinaria que se paga en la misma oportunidad que la gratificación legal, ¿no? Y equivale al 9% de la gratificación legal si es que el trabajador solo está afiliado a salud, pero si el trabajador tiene EPS, entonces equivale al 6,75 y se paga en la misma oportunidad que la gratificación legal. Tenemos la CTS, que era el beneficio al que hacía alusión, que es un beneficio que en principio fue concebido como una forma de, digamos, una especie de seguro de desempleo, pero lo cierto es que no funciona así realmente aquí en Perú, ¿no? Lo que se buscaba con este beneficio era que al cese del trabajador, el trabajador tenga, digamos, un colchón, ¿no? En dinero que le permita, digamos, sustento mientras puede recolocarse, ¿no? Sabemos que las distintas normas que han establecido su libre disponibilidad, digamos, desvirtúan esta finalidad. Pero bueno, finalmente este beneficio, digamos, se paga en cada semestre, también semestralmente, ¿no? A razón de 1/12 por cada mes trabajado en el semestre. Se debe pagar en mayo y en noviembre, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente en cada semestre se percibe más o menos como medio sueldo y un poquito más. ¿Por qué digo un poquito más? Porque para el cálculo de la CTS también entra 1/6 de la gratificación que se percibió en el semestre respectivo. Bueno, tenemos también lo que es la liquidación de los beneficios laborales truncos. Cuando un trabajador cesa, termina su contrato laboral, tiene derecho a que se le liquide siempre que haya laborado
al menos un mes los beneficios que correspondan en función a su tiempo de servicios, ¿no? Y usualmente, ¿no? Lo que debería recibir es por lo menos la gratificación legal trunca, la CTS trunca y las vacaciones truncas. Y para esto se otorga una liquidación, ¿no? Donde se hace, digamos, el cálculo, se especifica el tiempo computable y qué remuneraciones se han considerado para cada beneficio, ¿no? Esta liquidación tiene que entregarse dentro de las 48 horas de terminado el contrato. De lo contrario, si es que, y el pago también debe hacerse dentro de las 48 horas, de lo contrario, hay un cargo que son los intereses respectivos, ¿no? ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son el porcentaje de la renta empresarial que se distribuye entre los trabajadores conforme a las normas y criterios que están en la norma, ¿ya? Aplica a todos los trabajadores, pero solo a las empresas que tienen más de 20 trabajadores. Y no todas las empresas distribuyen utilidad siempre, porque va a depender de que realmente haya habido utilidad. Puede haber una empresa que tenga más de 20 trabajadores, pero que esté arrastrando pérdidas, entonces que quizás este año no genere utilidad y el próximo año, cuando concluya el ejercicio, los trabajadores no vayan a recibir el reparto de la utilidad. Las utilidades se pagan al año siguiente de concluido el ejercicio, como máximo los 30 días después de que la empresa presenta la declaración jurada ante la SUNAT. Los trabajadores que cesaron antes de que concluya el año van a tener derecho también a la utilidad, considerando únicamente el tiempo por el que prestaron servicios. Cuando se paga el beneficio, ¿no? Se debe recibir también una hoja de utilidades. El porcentaje a repartir de las utilidades difiere de acuerdo al tipo de negocio de cada empresa, ¿ya? Y se calcula, una vez hallado la utilidad, ¿no? Se aplica el porcentaje respectivo de acuerdo al rubro de la empresa y esta se divide entre todos los trabajadores en función a los días trabajados y en función a las remuneraciones percibidas. Hay otros beneficios legales que también son importantes, como el seguro de vida ley, que es aquel beneficio al que tiene derecho todo trabajador a partir del primer día de labores, ¿no? El trabajador debe señalar quiénes son sus beneficiarios, que pueden ser su cónyuge o conviviente y también sus hijos, y solo a falta de estos corresponderá el beneficio o ser beneficiario a los padres o hermanos menores de 18 años. Si es que hay reingresos, se acumula el tiempo de servicios. El seguro de vida ley lo que otorga es un beneficio dinerario en caso de fallecimiento natural, que equivale a 16 remuneraciones, o si es un fallecimiento por accidente o hay una invalidez total o permanente, equivale a 32 remuneraciones mensuales. Además, los trabajadores que están incluidos en planilla deben estar asegurados de salud, ¿no? Salud es lo obligatorio. Los empleadores por cada trabajador deben pagar el 9% de la remuneración destinado a salud, que se paga a la SUNAT, y en algunos casos, algunas empresas otorgan también lo que es la EPS. La EPS permite un plan adicional, ¿no? Una cobertura adicional de salud a través de clínicas o centros médicos privados. Y esta EPS es facultativa y los trabajadores, va a depender mucho de cómo se implementa en la empresa, porque en ocasiones son los trabajadores quienes aceptan estar en una EPS con cargo a un descuento. Hay empleadores que voluntariamente deciden asumir parte del costo de la EPS, ¿no? Eso ya depende, digamos, de cómo lo quiere establecer la empresa, dado que la EPS, digamos, no es un beneficio obligatorio que deban otorgar. Tenemos también lo que es otro tipo de seguro, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro que otorga cobertura a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo. Hay una lista de actividades de alto riesgo que está establecido en el Decreto Supremo 0398-SA, ¿no? Y las empresas o trabajadores que realizan estas actividades de alto riesgo deben estar coberturados por el SCTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. ¿Qué es lo que te cubre este seguro? Te cubre atenciones asistenciales, una pensión o indemnización si es que hay invalidez derivada de un accidente o de una enfermedad profesional y los gastos de sepelio en caso de fallecimiento. Bien, ahora,
Los trabajadores, ¿no? Así como deben recibir, digamos, su remuneración, sus beneficios conforme a ley, el empleador debe realizar el aporte de salud, ¿no? También hay obligaciones de, digamos, o cargos, digamos, cargas del trabajador, pero que lo gestiona el empleador a través de la planilla, ¿no? Y estamos hablando de los descuentos que se le hacen al trabajador, sea por impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? Que solamente aplica para los trabajadores que ganan eh, más de 7 UITs anuales, y de los aportes al sistema previsional. Sabemos que el sistema previsional en el Perú está compuesto, digamos, por dos sistemas, ¿no? Uno que es el público, que está administrado por la ONP, eh, que es un sistema contributivo. El aporte equivale al 13%, ¿no? Y el otro sistema, que es el sistema privado, que está administrado por las AFPs. El aporte a la AFP, ¿no? Es del 10% el aporte obligatorio y está sujeto a un porcentaje adicional, ¿no? Por el seguro de invalidez y además por la comisión, dependiendo del tipo de comisión que cada afiliado tenga, em, que puede ser la comisión sobre el saldo o sobre el flujo, ¿no? El saldo es sobre el saldo de tu cuenta, de tu cuenta de tu fondo, o sobre el flujo que es sobre tu salario, pero esto aplica únicamente para los trabajadores que, digamos, ya estaban afiliados a una AFP en el año 2013 o 2014, cuando se hizo la reforma por aquella época, ¿no? Todo trabajador que ingresa debe recibir un boletín informativo donde se le explica eh, las características de cada sistema para que pueda, digamos, elegir, ¿no? Pues la diferencia entre cada sistema, ¿no? Es que básicamente en el caso del sistema privado de pensiones funciona mediante cuentas individual de capitalización o SICs. Cada trabajador tiene su cuenta, ¿no? Y lo que se aporta va a tu cuenta que va, digamos, está identificada con un código, ¿no? Con el código CUSP, ¿no? Que está asociado a una persona en concreto. Es distinto, aplica distinto en el Sistema Nacional de Pensiones porque todo lo que se aporta va a un fondo común, ¿no? Y como funciona en el Sistema Nacional de Pensiones es lo que se aporta hoy, o sea, imaginemos que estuviera afiliada al Sistema Nacional de Pensiones. Lo que aporto yo a la ONP sirve para cubrir las pensiones de los pensionistas hoy. Entonces, cuando yo tenga que ser pensionista de la ONP, ¿no? Mi pensión se va a financiar con lo que en ese momento, ¿no? Se recaude de aportes. En cambio, en el sistema privado de pensiones, mi pensión se financia con mi mismo aporte, ¿no? Esa es la principal diferencia. Los trabajadores también pueden estar sujetos a descuentos por mandatos judiciales, hay dos tipos, digamos, de mandatos, ¿no? Uno que tiene naturaleza alimentaria, que es cuando al trabajador o a la trabajadora se le inicia una demanda de alimentos, ¿no? Entonces el juez de familia dispone de la retención de un porcentaje que no puede ser mayor a 60%, y los otros tipos de descuentos que pueden ser de repente por deudas de SUNAT, deudas de bancos, ¿no? También tiene un tope que es 5 URPs. También pueden aplicar los descuentos por decisión del trabajador, ¿no? En la medida que el trabajador acepte este descuento de forma escrita, ¿no? Consensuada, ¿no? Esto usualmente ocurre, por ejemplo, cuando en algún incumplimiento laboral el trabajador ha generado un daño a la empresa, ¿no? Y el trabajador, digamos, está dispuesto a asumir su responsabilidad económica, entonces pacta, pues, que se le descuente de sus ingresos, a veces en una sola armada o prorrateado, digamos, en distintas cuotas, ¿no? Bien, ahora ya para ir terminando, vamos a hablar de la extinción del vínculo laboral. La norma laboral establece diversas modalidades de extinción del vínculo laboral. Tenemos, ¿no? El fallecimiento del trabajador o del empleador, que evidentemente eso hace que el contrato de trabajo concluya, ¿no? La renuncia, ¿no? Que es la manifestación voluntaria del trabajador, eh, digamos, de concluir con la prestación de sus servicios. El trabajador que quiera renunciar tiene que hacerlo dentro de un plazo de preaviso de 30 días a la fecha de cese. Si no cumple con este plazo de preaviso, puede solicitar la exoneración del plazo de preaviso a la empresa
¿no? Quien puede otorgar la exoneración o puede no otorgarla dentro del tercer día de haber recibido la carta de renuncia. Si el empleador no exonera al trabajador, digamos, del plazo de preaviso a la renuncia, ¿no? El trabajador debe continuar laborando hasta el momento en el que, digamos, el trabajador disponga, pero que no puede ser mayor a los 30 días contabilizados desde haber informado la renuncia, ¿no? La terminación de la obra o del servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria también es una forma válida de concluir el término de contrato, o el vencimiento del plazo de un contrato modal también es una forma válida de concluir el contrato. El mutuo disenso, que es eh, el acuerdo tanto de la empresa como del trabajador, ¿no? De concluir el vínculo laboral. La invalidez absoluta permanente también es una forma de conclusión del contrato, ¿no? Aunque no es una muy usada, ¿no? La jubilación también es un supuesto que habilita la conclusión del contrato. El despido en los casos y las formas permitidas por la norma, y el despido colectivo también, ¿no? Que tiene determinados supuestos. Vamos a centrarnos solamente en el despido individual, no colectivo, ¿no? Para centrarnos en esto. Ya hemos dicho que el despido es válido siempre que se realice en los casos y formas permitidas por la ley. ¿Qué pasa si es que no se realiza en los casos y formas permitidos por la ley? Podemos estar frente a un despido arbitrario o incausado, o incluso quizás fraudulento, cuando se genera o se imputa al trabajador una falta grave que no existió, se inventa, y el trabajador puede, en estos casos, solicitar el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Siempre que haya superado el periodo de prueba, que se va a calcular sobre la base del tiempo de servicios. Si es que es un contrato a plazo indefinido, equivale a 1.5 sueldos por cada año completo de servicios, o por cada mes dejado de laborar si es que tenía un contrato a plazo fijo. En ese caso, podría solicitar 1.5 sueldos por cada mes dejado de laborar, si es que tenía un contrato temporal. O la reposición, ¿no? La reposición en el mismo puesto de forma previa, si es que considera que el despido ha sido incausado o arbitrario, ¿no? Ya en juicio, ¿no? El juez determinará sobre la base de los medios probatorios, perdón, que cada una de las partes aporte, ¿no? Si lo requerido por el ex trabajador es o no procedente, ¿no? Ahora, hay dos tipos, el despido o las causas del despido por causa justa puede ser de dos tipos, por capacidad o por conducta. El despido por capacidad se divide en tres tipos de despido. El primero es por deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales que ocurren, ¿no? Luego de haber sido contratado, y cuando, incluso aunque se hayan realizado ajustes al puesto, no, el trabajador no puede realizar sus labores, ¿no? El otro tipo de despido por capacidad es aquel que está asociado al rendimiento deficiente en relación con la capacidad del mismo trabajador, es decir, ha reducido su capacidad, y también comparado con el promedio o de las labores que realizan los trabajadores en situaciones similares, ¿no? Y el tercer supuesto es la negativa injustificada del trabajador a someterse a un examen médico previamente convenido o establecido por ley. Recordemos que la norma de seguridad y salud en el trabajo establece que los trabajadores deben someterse a los exámenes ocupacionales obligatorios. Ahora, vamos a repasar muy rápidamente, porque ya quedan solamente creo un par de minutos, los supuestos que generan un despido por causa justa por conducta. Y ahí estamos hablando de lo que son las faltas graves, ¿no? Son faltas graves el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Qué implica esto? Que el incumplimiento que yo he tenido es tan grave que la empresa ya no confía en mí para seguir realizando las labores. Si incurro en un incumplimiento de esa magnitud, ¿no? Me pueden despedir por causa justa en virtud del literal A. También la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de las labores, incumplir con el RIT, incumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la disminución deliberada y reiterada del rendimiento en las labores, cuya verificación tiene que ser realizada por el Ministerio de Trabajo, la apropiación consumada, frustrada, retención o uso indebido de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, sea en beneficio propio de terceros.
Y aquí es muy importante porque digamos, es un supuesto muy típico, ¿no? A veces pasa, no sé, estoy encargado de la caja chica, ¿no? Y cogí el dinero de caja chica para un tema personal y luego lo repuse, ¿no? Entonces, el trabajador piensa que de repente no hay ninguna falta ahí porque nadie se dio cuenta, el dinero está ahí, ¿no? No, ya estás cometiendo una falta grave porque ese dinero tenía que ser usado únicamente para los fines que se designó y no, aunque lo hayas repuesto, tomaste el dinero, ¿no? Entonces, estaríamos ahí ante un supuesto de falta grave como el regulado en el literal C. También el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Esto es sumamente importante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que de repente se pone en redes, ¿no? Se difunde en redes, información de clientes, ¿no? El mal manejo de la información de la empresa, ¿no? Puede ser sancionado con el despido, la sustracción o el uso no autorizado de documentos de la empresa, entregar información falsa al empleador, ¿no? Sea para obtener una ventaja o para causar perjuicio, por ejemplo, el típico caso, ¿no? No sé, tengo un viaje personal y no quiero pedir permiso, entonces me gestiono un descanso médico falso, ¿no? Para, para obtener una ventaja, que es poder ausentarme de mi trabajo sin tener una negativa, sin tener un descuento, ¿no? Y esto, una vez detectado, evidentemente es causa justa de despido también, la competencia desleal, concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, aunque no sea reiterada, cuando, por la naturaleza de la función o del trabajo, reviste de excepcional gravedad. También la negativa a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, o sea, del estado de embriaguez o de haber ingerido sustancias estupefacientes. Los actos de violencia, la grave indisciplina, la injuria y el faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleado, de sus representantes o del personal jerárquico, también es considerada falta grave. Incluso puede ser cometido fuera del centro laboral o fuera del horario de trabajo cuando los hechos se derivan directamente de la relación laboral. Y es clásico también, por ejemplo, la empresa realiza eh, unas olimpiadas entre áreas, ¿no? Entonces ahí en el partido de fútbol, los ánimos se acaloran, ¿no? Y de pronto terminan peleándose, insultos, todo. Este, Ojo con eso porque aunque se piense que es una actividad recreativa, ¿no? Eso ocurre digamos, dentro del marco, ¿no? De las actividades que uno realiza, ¿no? Aunque no sea en horario de trabajo o en el lugar de trabajo, ¿no? Podríamos estar incurriendo en una falta grave que puede generar el despido. Actos de extrema violencia, como toma de rehenes locales, también es falta grave, ¿no? El daño intencional a los edificios, a las instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos de la empresa, abandonar el puesto de trabajo por más de 3 días consecutivos, ¿no? En este caso, los trabajadores tienen hasta 3 días más por cada falta para justificar. Sin embargo, para que se genere el abandono de trabajo, sin embargo, esto no implica que el trabajador no pueda ser sancionado por no haber justificado sus faltas oportunamente. Ausentarse injustificadamente por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en 180 días calendario cualquiera. La impuntualidad reiterada también es falta grave. Y haber cometido hostigamiento sexual siempre que previamente, ¿no?, se haya realizado el procedimiento de investigación, que hay un procedimiento especial para cuando hay una denuncia de hostigamiento sexual. Ahora, imaginemos un trabajador, ¿no?, comete falta grave. A pesar de que exista este supuesto, el empleador está obligado a realizar el procedimiento de despido, que implica imputarle la falta grave, anexarle los medios probatorios, ¿no? Pueden haber declaraciones juradas, pueden haber videos, pueden haber audios, ¿no? Cualquier prueba que evidencie que la falta grave imputada se cometió y darle al trabajador un plazo para que descargue, es decir, para que se defienda, que no puede ser menor a 6 días calendario. Luego de este plazo, la empresa, luego de leer los descargos, puede definir, ¿no?, si es que continúa con el despido o de repente cambia la sanción de despido por una licencia sin goce de haber, ¿no?, o un llamado a atención o simplemente deja sin efecto cualquier sanción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Aquino. La verdad que muy contentos por el que usted nos haya
brindado esta capacitación. Agradecemos a las más de 2.900 personas que se encuentran conectadas en esta sala, las cuales también han compartido muchas consultas. He tratado un poquito de simplificar alguna de ellas y quiero compartirle, doctora, en esta parte Perfecto. las inquietudes que nos han extendido nuestro atento público. A ver, voy a empezar por la presente consulta. Mm, Indicarles también, sí, me han hecho la observación que la doctora me ha dado el ok para poder compartir su importante material, así que no se preocupen a todos los presentes. A ver, doctora, bueno, muchas gracias por su exposición. ¿Es legal que a los 30 días del periodo de prueba, eh, que es de 3 meses, el empleador no renueve el contrato CAS, aduciendo que no se ha pasado el periodo de prueba? Claro, lo que pasa es que durante el periodo de prueba, digamos, el empleador tiene esa facultad, ¿no? De decidir si efectivamente, digamos, se superan o no se superan las expectativas en torno a las habilidades que se necesitan para cada puesto, habilidades, aptitudes, ¿no? Ok, doctora. Otra pregunta que nos realizan. Estimada doctora, un trabajador CAS que labora por más de 5 años en una entidad pública y que forma parte de un sindicato de trabajadores y que incluso tiene un cargo, ¿no? Luego de formular una serie de peticiones a su empleador, este decide no renovarle el contrato, lo que en realidad sería un despido arbitrario encubierto, pues es el único en el área que ha sido cesado. ¿A qué instancia podría acudir este trabajador? ¿Sunafil, Servir? ¿Qué recomienda usted que realice este trabajador en defensa de sus derechos laborales? Sí, en el caso de los trabajadores del sector público, ¿no? Dependiendo del régimen, podrían acudir, perdón, a servir, ¿no? Que ahí lo que tendrían que acreditarse es que, con relación al caso en concreto, ¿no? Lo que, claro, tendría que acreditar que hay un nexo causal entre la no renovación y la actividad sindical, ¿no? Y por otro lado, la contraparte tendría que acreditar que no hay este nexo, ¿no? De acuerdo, doctora. Otra de las consultas que nos comparten es, doctora, en los contratos a plazo fijo, el objeto de contratación, ¿cómo debe acreditarse? Por ejemplo, si se menciona que el objeto de contratación es un contrato por necesidad de mercado, la empresa debe acreditar en el mismo contrato esa necesidad y con qué medios de prueba. Ujú. Sí, por lo general en los contratos lo que se hace es se explica, ¿no? No es que tenga que consignar en el contrato cada uno de los medios de prueba que acreditan esta causa objetiva, ¿no? Por lo general se explica, y claro, ya, digamos, si hubiera algún proceso, la empresa, digamos, demuestra que esto es real, ¿no? De acuerdo, doctora. Otra de las consultas que nos comparten es, estimada doctora, ¿qué pasa si el empleador exige la permanencia del trabajador más allá de la jornada laboral, pero se niega a elaborar un documento que formalice dicha permanencia del trabajador fuera del mencionado horario? Ujú. Claro, aquí estaríamos, primero, las horas extras son voluntarias, ¿no? Entonces, no podría haber realización de horas extras de forma obligatoria. Incluso si es que esto ocurriera, la norma también señala que el trabajador tiene derecho a una indemnización que equivale al 100% de la hora extra trabajada, además del pago de la hora extra, ¿no? Y lo otro es que, entendiendo que es un trabajador que está sujeto a una jornada máxima, se tiene el registro de asistencia, ¿no? Para evidenciar si se realizó o no se realizó horas extras. Gracias, doctora. ¿Qué información obligatoria debe contener un contrato de trabajo, doctora? Mm, lo que va a depender, si estamos hablando de un contrato de trabajo a plazo indefinido, digamos, no hay una formalidad. Si estamos hablando de un contrato de trabajo de extranjero, por ejemplo, sí hay una formalidad, de hecho hay una regulación especial para trabajadores extranjeros. Si estamos hablando de un trabajo temporal, ¿no? De todas formas, tiene que estar la causa objetiva, esta causa que sustenta la temporalidad del contrato, ¿no? En todo caso, si ya se está suscribiendo un contrato por escrito, en el caso de un contrato a plazo indefinido, debería estar pues el puesto, ¿no? Las funciones no necesariamente se colocan en el contrato, a veces digamos, se maneja un documento aparte, una descripción de funciones, a veces se anexan al contrato, ¿no?
sí debe estar las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y por lo general las empresas ahí aprovechan en colocar obligaciones, ¿no? Que deben tener en cuenta los trabajadores, ¿no? Sus derechos también, el salario, ¿no? La jornada, aunque no necesariamente tiene que estar en el contrato, porque también, digamos, si es que es una jornada, un horario rotativo, ¿no? Por lo general eso se maneja con cronogramas, ¿no? O roles. Ujú. Gracias, doctora. En lo que corresponde al trabajo nocturno, ¿también aplica los 45 minutos de refrigerio, doctora? Claro, en toda jornada, digamos, extendida, ¿no? Se tiene derecho al refrigerio, que por lo general, o mejor dicho, lo recomendable es que coincida con la hora de los alimentos principales, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que nos comparten es, estimada doctora, gracias por su ponencia. Después de haber denunciado actos de hostilidad en mi centro de labores, ¿puedo seguir laborando ahí? ¿Cómo pueden garantizar un ambiente sano, confiable y contrato justo y respetuoso? Claro, ahí, bueno, los trabajadores tienen la opción, una vez que inician el procedimiento de cese de actos de hostilidad y la empresa responde, los trabajadores tienen dos opciones, ¿no? Tres opciones. Una es que están satisfechos con la respuesta, entonces, digamos, ya no hacen más, ¿no? Porque se quedaron satisfechos. La segunda alternativa es que consideran, no están contentos con la respuesta y consideran que sí hay actos de hostilidad. Entonces, se dan por despedidos, ¿no? Y se van al Poder Judicial a solicitar el pago de una indemnización por despido arbitrario. Y la otra alternativa es que no están satisfechos, pero no quieren terminar el vínculo laboral y por ende no se dan por despedidos, pero sí se van al Poder Judicial para solicitar al juez que ordene a la empresa a que cese los actos de hostilidad mientras el trabajador sigue prestando servicios, ¿no? De acuerdo, doctora. Em, Otra pregunta que nos comparten es, doctora, ¿existe una desnaturalización de contrato cuando se asumen funciones que no corresponden a tu cargo? ¿Cómo probarlo? No necesariamente, no necesariamente, eso va a depender del tipo de contrato. En un contrato a plazo indefinido no podríamos hablar, por ejemplo, de una desnaturalización de un contrato a plazo indefinido. Y además también recordemos que eh, hay ciertas funciones principales que están vinculadas al cargo, pero a la vez también pueden haber algunas otras accesorias que aunque no estén escritas, están vinculadas a las funciones principales o al cargo que ocupo, ¿no? Entonces, además también el empleador tiene un margen de facultad para modificar las labores asignadas. Entonces, en tanto esta modificación no genere un perjuicio, ¿no? O no esté realizando funciones, digamos, muy distintas de aquellas para las que me contrataron, o que sean muy distintas para mis labores, o para mi puesto, perdón, o que no implique una rebaja de categoría, entonces no estaríamos, digamos, ante un supuesto donde realmente ha habido una modificación de funciones. Tiene que analizarse caso por caso, ¿no? Gracias, doctora. En lo que respecta, doctora, a la triple remuneración vacacional, ¿en qué momento se genera este derecho? Ya, ese es un tema muy controvertido porque la norma no regula un momento. O sea, no regula, no te dice que ni bien se genera el derecho, la empresa tiene que pagar la indemnización vacacional. La norma no lo indica, ¿no? Hay quienes consideran que sí se debe pagar en ese momento, ¿no? Y hay otros que somos de la postura de que se pueden pagar al término del vínculo laboral. De acuerdo, doctora. Excelente dato, sí, nos ayuda mucho. Em, Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para responder la solicitud de licencia sin goce de haber realizada por por el empleado? ¿El empleado puede desistirse de la solicitud de licencia? Aún habiéndose desistido, ¿el empleador puede otorgarla? Mm, tendríamos que ver qué tipo de licencia es, ¿no? Pero finalmente el trabajador siempre puede desistirse de su solicitud en tanto no se haya materializado, digamos, ¿no? Ahora, para los casos de las licencias sin goce de haber, que entiendo sería un supuesto que no está previsto en la norma, va a depender, el tema de los plazos va a depender mucho de lo que establezca el reglamento interno de trabajo o lo que establezcan sus procedimientos, ¿no? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Esta pregunta es muy importante, creo. ¿Qué mecanismos tiene un trabajador para reclamar la vulneración de sus derechos
sin poner en riesgo su empleo, doctora? A ver, primero asistir directamente al área a la jefe directo, al área de recursos humanos, ¿no? Que digamos debería estar en la capacidad de resolver cualquier tipo de duda, diferencia que pueda existir con algún trabajador, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Luego siempre también está la SUNAFIL, ¿no? Que realiza inspecciones, tanto de oficio como por denuncia de trabajadores, cuando los trabajadores consideran que las empresas no han cumplido con ciertos derechos laborales, si es que estamos hablando de ese tipo, digamos, de desconformidades, ¿no? Y en cualquier caso, ¿no? Em, Existe un supuesto de despido nulo, ¿no? Por represalia, cuando el trabajador, la empresa, perdón, o el trabajador es despedido luego de haber presentado alguna denuncia ante una autoridad competente, ¿no? Entonces, si se puede acreditar, o mejor dicho, si la empresa no logra acreditar que el despido no está fundado o no representa una represalia, el trabajador podrá tener derecho a la reposición en virtud, por haberse configurado un despido nulo, ¿no? De acuerdo, doctora, gracias. Em, a ver, ¿puede el empleador obligar al trabajador a participar de capacitaciones fuera del horario laboral? En principio, si estamos hablando de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquellas que son obligatorias, como por ejemplo las de hostigamiento, prevención para el hostigamiento sexual, ¿no? Deberían darse dentro del horario laboral, este, y ser asumidas por la empresa, ¿no? De acuerdo. Doctora, esta pregunta, a ver, mm, ¿existen derechos laborales diferenciados para personas con discapacidad? Hay derechos, hay una regulación específica para la contratación de personas con discapacidad que establece establecen disposiciones, ¿no? Que incentivan tanto al personal con discapacidad digamos, a postularse al empleo como a la empresa a contratarlos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los concursos en el sector público, ¿no? Hay un puntaje adicional, una bonificación adicional a las personas que tienen, las personas con discapacidad que postulan. En el caso del sector privado, por ejemplo, se establece una cuota de discapacidad, ¿no? Para las empresas y además beneficio tributario para las empresas que cumplen con esta cuota, con esta cuota de discapacidad, ¿no? Además, las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes, ¿no? Incluso desde la etapa de selección para que puedan participar tanto del proceso de selección y para que puedan realizar también sus labores, ¿no? Gracias, doctora. Em, y esta es una pregunta que nos comparten también. ¿Qué beneficios existen para aquellos trabajadores que estudian o desean profesionalizarse? Bueno, los trabajadores que estudian, ¿no? Y pensando que no estamos hablando de las personas que hacen prácticas bajo la ley de modalidades formativas, no existe en sí beneficios a nivel legal, ¿no? Pero hay empresas que tienen programas de capacitación, ¿no? O que otorgan asignaciones por escolaridad, que asumen, en el caso si otorgan una asignación por escolaridad, otorgan un dinero en efectivo con cargo que este dinero se use en algún curso, ¿no? De capacitación o en útiles o incluso eh, en cursos, colegios o útiles de los hijos, ¿no? O quienes tienen programas de capacitación, lo que suelen hacer es establecen estos programas, ¿no? A los que pueden acceder ciertos trabajadores con ciertas características, ¿no? Los asumen la empresa a veces el costo de forma total o parcial y a la vez el trabajador firma pues un convenio de permanencia en el entendido que esta capacitación que asume la empresa va a ser, digamos, va a beneficiar también a la empresa, ¿no? Entonces se requiere un tiempo mínimo de estadía o de permanencia en la empresa del trabajador, ¿no? Ahora, eso no es obligatorio, eso sí, digamos, las empresas que quieren establecer esta política lo hacen y quienes no, digamos, no hay cómo exigírselas porque es meramente facultativo, ¿no? Otro tipo de facilidad que se podría dar, pero que nuevamente eso depende de la empresa, ¿no? Porque no es obligatorio, de repente permisos compensables, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar ya a una de las últimas
consultas, respetando los tiempos que nos ha brindado usted, doctora. En cuanto a la rotación de puestos, ¿debe existir un informe previo, doctora? ¿O es que pueden rotar a los trabajadores de puesto las veces que la entidad crea necesaria? Rotación de puesto, entiendo, cambio de puesto. No necesariamente debe existir un informe, ¿no? Pero, digamos, la empresa tiene este margen, ¿no?, de discrecionalidad para realizar las modificaciones al contrato de trabajo siempre que no causen perjuicio, ¿no? Digamos que ese es el límite. Ok, doctora, vamos a pasar con una ya de las últimas consultas. Eh, ¿Puede un trabajador interponer una demanda después de 3 años de haber terminado el contrato? Bueno, ahí la pregunta sería, ¿para qué sería la demanda? Porque si estamos hablando de una demanda para impugnar un despido, ya estarían fuera de plazo porque el plazo es de 30 días hábiles desde que concluye el contrato. Para impugnar el despido y solicitar una indemnización por despido arbitrario o la reposición. Pero si estamos hablando de, lo que se va de que lo que se va a reclamar son beneficios laborales, entonces sí se podría porque está dentro del plazo de prescripción. El trabajador tiene hasta 4 años para reclamar el pago de beneficios laborales. Después de este plazo, digamos, prescribe su derecho de acción, prescribe su derecho a reclamar, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Aquino. La verdad que hemos estado muy gustosos de que nos haya acompañado en esta primera sesión del mes de julio. Le doy algunos minutitos más, doctora. De repente quiere dirigirse o quizás cerrar alguna idea que ha quedado pendiente en su ponencia. Quiero aprovechar Ujú. también en agradecer a las personas que nos vienen acompañando hasta este instante. Les agradecemos a todos. Cualquier consulta, por favor, en relación al material, pueden escribirme a mi correo ctorres@minjus. De todas formas, voy a compartir el material, el importante material a través de los grupos de WhatsApp. Doctora, tiene estos minutos para usted. Bueno, gracias y gracias a todos por su asistencia, por su participación, por las preguntas y gracias, Jimmy, por la invitación, ¿no? Muy, muy contenta de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Aquino. Entonces, de esta manera, estimado público, doctora, hemos llegado a la parte final. En breve estaremos compartiendo el importante material a todos ustedes y esperamos, doctora, quizás volverla a encontrar y tenerla en este espacio en otra oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Listo, encantada. Chao, chao.